Esta historia la contaba mi padre. Platicaba que cuando vivían en un rancho allá por Tamaulipas, él había agarrado la costumbre de irse por las tardes a un rancho vecino a jugar baraja y echarse unos tequilas. Un día él iba ya en camino al rancho, cuando de pronto dice que vio a un venado que le llamó la atención. Aún era de día. Tan pronto que se bajó del caballo, tomó su rifle y comenzó a seguir a ese venado. Dice que el venado corría a una distancia, luego se detenía y se volteaba como si lo estuviera esperando. De todos modos, ahí iba mi padre siguiéndolo. Pero dice que cuando lo tuvo a tiro, le disparó y le dio. Pero el venado no se cayó y siguió trotando. Lo raro era que con el disparo, el venado hubiese huido. Pero no, pues seguía ahí, corriendo a paso lento. Mi padre, siguiéndolo en eso, le da otro tiro. Y nada, no se caía. Dice él que nomás tiró un brinco y continuó trotando. Cabe mencionar que mi padre era un buen tirador. Y de nuevo mi padre iba detrás de él siguiéndolo, cuando dice que de repente, como que reaccionó él. Y en eso pensó, ¿por qué ese animal no se caía? Y el venado seguía ahí, tan solo esperándolo. No se iba a ningún lado. A mi papá eso le dio miedo, porque dice que de repente cuando volteó a verlo, vio que aquel animal le brillaban bastante los ojos. Y ahí fue que él voltea a sus lados y se da con la sorpresa que estaba en medio del monte y ya estaba oscureciendo. Nunca supo cómo llegó hasta ahí, así que de inmediato se volvió. Él dice que batallaba para encontrar el camino, y lo más extraño fue que se tardó como 2 horas para llegar hasta donde dejó el caballo, cuando dice que para él fueron solamente como 15 o 20 minutos que había estado siguiendo al venado. Cuando volvió a su casa y le contó a su madre, ella le dijo que eso que él vio y a lo que le disparó no era un venado, sino era el mismísimo diablo. Voy a contarles algo que le pasó a un vecino de mi pueblo, Punta de Mita, en Nayarit. A este señor le gustaba mucho ir de cacería, pero después de lo que le pasó, le dejó de gustar. Esto ya tiene un tiempo y la verdad, soy sincero, del año exacto no me acuerdo, pero aquí en el pueblo todos nos dimos cuenta de eso, ya que también es un pueblo chico y todos nos conocemos. Cierta tarde don José preparó 2 caballos para ir de cacería, uno que iba a montar y el otro para poder traer lo que cazaría. Tomó su rifle y antes de que oscureciera, se fue rumbo a un lugar que le dicen El Caloso. Llegó muy adentro al monte, donde habían unos cerros. Subió a uno de estos, ya cayendo la noche, y escogió ese sitio para empezar la cacería. Amarró los 2 caballos al tronco de un árbol. Luego agarró sus cosas y se fue a sentar debajo de un árbol preparándose para cazar. Pasó un buen rato ahí, cuando en un momento empezó a ver una luz grande que estaba en el cerro de enfrente. Era como una lámpara grande que alumbraba de un lado a otro y de arriba hacia abajo. José pensó que quizás otra persona andaba como él, de cacería, así que solo se quedó observando por un rato esa luz. Cuando de pronto, dice que notó que esta luz se cruzó de un cerro al otro y se dirigía hacia él. José se quedó paralizado al ver eso y no sabía qué hacer. Pensó que si hubiera sido una persona, ¿cómo hubiera sido posible que se moviera tan rápido de un cerro a otro? Ya que para hacer eso se tendría que haber bajado de un cerro y después subir al otro.
y esto obviamente le llevaría tiempo. Así que se quedó viendo a esa luz que alumbraba de abajo hacia arriba. Y en eso veía que los caballos estaban también muy nerviosos y se querían soltar, cuando de pronto esa luz lo alumbró a él. Y en eso escuchó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí? ¡Retírate! No quiero verte nunca más por estos sitios. Inmediatamente, como pudo, José agarró sus cosas, desató los caballos, se subió al suyo, y los caballos comenzaron a correr por el monte como locos. Él contaba que no dejaba de escuchar esa voz, y además podía escuchar que se reían. Así llegaron al pueblo y finalmente a su casa. Sus familiares, al verlo en mal estado, lo llevaron al doctor, y recién al otro día se supo lo que le había sucedido. La gente le decía que había tenido suerte, ya que no se le atravesó ninguna rama de algún árbol en el camino, porque de ser así, se hubiera matado. Cuando revisaron a los caballos, descubrieron que uno de ellos tenía una gran cortadura. Así pasaron unos años. Don José ya no iba de cacería, hasta que un día se le ocurrió ir, y de nuevo lo hizo en el mismo lugar. No creía que le fuera a pasar lo mismo de nuevo. Decía que ya había pasado mucho tiempo de eso. Su familia le decía que ya no fuera otra vez, pero no les hizo caso. Sin embargo, al llegar a dicho lugar, y mientras amarraba sus caballos, en eso nuevamente vio a lo lejos aquella misteriosa luz. Sin esperar más, inmediatamente se dio la vuelta y se fue rápidamente de ahí. Esto que les cuento realmente pasó, es verídico, y don José jamás volvió a ir de cacería, y mucho menos jamás volvió a ir a ese lugar. Esta historia me la contó mi padre, y sucedió en El Mante, Tamaulipas. Hace muchos años, mi padre y mi tío salían por la noche a cazar animales. Generalmente eran tejones, venados y conejos. Siempre tenían mucha suerte y traían varias presas cazadas. La mayoría de las veces eran conejos de monte, y cuando había mucha suerte, era algún venado o algún jabalí. Mi abuela les preparaba comida y café para su recorrido, y eso les daba fuerza y más ánimo para seguir con la caza. Cuenta mi padre que un día le dijo a mi tío Silverio que quería ir a cazar conejos, ya que habría luna llena y así sería más fácil ver a los animales y usarían menos las linternas. Cuando dieron las 8 de la noche, prepararon las cosas para la cacería, pero antes de salir, mi tío le dice a mi padre que le dolía su estómago porque la comida le había caído mal, y por este motivo le dijo que él mejor se adelantara mientras iba a hacer del baño. Así que mi padre salió primero. Él se fue hacia el monte. Ya cuando llegó al cerro, en eso lo alcanzó mi tío Silverio. Mi padre burlonamente le dice: «¿Viniste? Creía que te habías ido por el pozo del baño». A lo que mi tío le contesta: «Ay, hermano, es que surré muchote». En eso mi padre cuenta que la voz de mi tío se escuchaba algo rara. Sin embargo, riéndose, se fueron a cazar los conejos rumbo al cerro. La cacería fue todo un éxito. Cazaron 15 conejos, y mi padre le dijo a mi tío que con eso bastaba. Ya era de madrugada. Sin embargo, mi tío le dijo nuevamente que se adelante, ya que aparte de ir a hacer nuevamente sus necesidades, también iba a ir a mover a un caballo que tenían amarrado, pastando en un corralito que ellos habían construido, que les servía para guardar ahí en el corral a los caballos y ciertas provisiones. Así que mi padre se volvió solo, pero mi tío nunca lo alcanzó. Cuando llegó a su casa,
mi abuela sale y le dice: «Mira, mi hijo, fuiste solito a cazar. ¿Por qué este huevonote de Silveiro no te quiso acompañar?» Mi padre, al escuchar eso, obviamente se asombra y le contesta: «No, madre, ¿cómo no? Se fue conmigo, pero se andaba zurrando a cada rato. Dice que porque le hizo daño el mole picosón que hiciste». Cuando mi abuela escuchó eso, se sacó de onda y le dijo que no, que cuando Silveiro fue al baño, por el camino se cortó el pie, y por ser una herida bastante profunda, no se fue a cazar y solo se acostó. Justo cuando le estaba contando eso, Silveiro le grita desde el cuarto a mi padre: «Lupe, aquí estoy, hermano. Perdóname, ya no te alcancé. Casi me rebano el pie con la botella. Pero veo que te fue bien, hermano». Mi padre, asombrado y asustado, les dijo: «Están jugando, ¿verdad? Entonces, ¿quién rayos fue conmigo al monte? Y hasta fuiste a mover el caballo de la casita del cerro. ¿Y quién cazó los otros animales? Si fuiste tú, quien los cazó a casi todos». Mi padre pensaba que le estaban jugando una broma y que Silveiro se había regresado por otra vereda para así burlarse. Sin embargo, mi tío le dijo: «Hermano, aquí está mi 22 y mis tiros. Yo me quedé dormidote luego de que tú te fuiste. Pensé que volverías al ver que no te acompañé». Mi padre se asustó mucho cuando comprobó que su hermano no le estaba mintiendo. Así que se prepararon con los rifles y fueron nuevamente al monte para ver quién era el que le había acompañado a mi padre a cazar. Pensaban que quizás había sido algún ladrón que quería robarse el caballo. Pero cuando llegaron al corral, se llevaron una sorpresa, ya que vieron al caballo muerto. En eso fueron a la casita, y por dentro estaba todo tirado, y habían marcas como garrazos en las paredes de madera, además de un olor a perro mojado. Salieron los dos rápidamente de ahí, preparados para tirarle a ese animal, pero esperaron por horas y no encontraron nada. Ya cuando amaneció, enterraron al pobre caballo y se volvieron tristes y al mismo tiempo muy asustados. Jamás supieron qué era eso que mató al caballo, ni quién había acompañado a mi padre. Tampoco volvieron a cazar, ni de noche ni de día. Y esa casita la dejaron abandonada. Nunca volvieron por ahí, por temor a que esa bestia o demonio los atacara. Cuenta mi padre que después de eso, aparecieron muertos en el pueblo chivos, marranos y otros animales. Obviamente, que lo relacionaron con eso que les había pasado a ellos. Mi papá me cuenta que en los años 70, en los municipios retirados del área metropolitana de Monterrey, realizaba viajes de cacería y pesca, ya que en los cerros existían una diversidad de faunas que actualmente hemos ido desalojando, o en algunos casos se extinguieron con la práctica de cacería furtiva. Cuenta mi padre que en aquellos años él trabajaba en la compañía Phillips, que en su lugar de trabajo habían varios compañeros que disfrutaban irse a los cerros los fines de semana para hacer excursiones y así poder hacer algo de cacería y pesca. Cuando tenían suerte podían cazar desde conejos, venados, jabalíes, y en una oportunidad les tocó ver un puma, pero tuvieron miedo de que sus armas no fueran suficientemente buenas para el felino, así que solo se escondieron. Pues bien, un fin de semana del mes de junio, mi papá y sus amigos se pusieron de acuerdo para ir al cerro de cacería. Compraron los suministros necesarios para poder pasar un día y medio en las montañas. Salieron del trabajo el viernes y quedaron en verse el sábado a las 6 de la mañana. En total eran 4 compañeros los que irían,
Se encontraron en el lugar de reunión y partieron con rumbo al Cerro de la Silla. Al llegar ahí empezaron a armar lo que sería su campamento, que consistía en construir con ramas, y se pusieron a recolectar leñas para hacer la fogata y cocinar por la tarde. El día pasó normal. Cazaron algunos conejos y luego llegó la hora de cocinarlos. Decidieron que más tarde irían a la orilla del río La Silla para ver si tenían suerte de pescar algo. Ya eran más de las 6 de la tarde cuando terminaron de comer y se fueron al río. Los 4 estaban a la orilla del río en silencio para no espantar a los peces, cuando de pronto todos vieron que en la orilla del río estaba una mujer que se veía bastante atractiva. Mi papá y sus compañeros no sabían qué pensar y le empezaron a gritar a esta mujer preguntándole si estaba perdida, pero ella no le respondió nada. Sin embargo, en eso, esta mujer entró al río, se quitó la ropa y comenzó a bañarse. Uno de los compañeros quería ir a encontrarse con ella. Por lo visto, se le encendió el deseo. Sin embargo, el resto le decían que no lo hiciera, porque tal vez se trataba de una bruja. Pero este hombre estaba como hipnotizado, y en eso se arrojó al río. Cuando ellos miraron nuevamente a la mujer, notaron que ésta se encontraba mucho más cerca de ellos. Fue entonces que no dudaron de que eso se trataba de algo paranormal. Cuando faltaban unos pocos metros para que aquel hombre estuviera cerca de la muchacha, los demás entraron al río y lo buscaron. Y cuando lo agarraron, en eso este hombre se comportó como si hubiera despertado de un sueño. Y luego de eso, aquella mujer comenzó a retirarse, y mientras lo hacía, iba maldiciendo a los hombres. Y en eso todos notaron que se comenzó a transformar en una anciana decrépita, hasta que ya estando en tierra firme, esta se convirtió en un ave oscura y grande, que mi papá y sus compañeros no supieron distinguir. No sabían si era una lechuza, un buitre o un cuervo enorme. Al ver eso, de inmediato corrieron hacia el campamento. Sin embargo, cuando apenas llegaron, se dieron cuenta de que esa ave los estaba siguiendo. Así que de inmediato recogieron solo sus mochilas, dejando atrás todos los demás utensilios. Subieron a sus motocicletas y huyeron de ahí. Cuentan que aquel ave lo siguió un buen tramo del camino, y mientras hacía eso, emitía unos sonidos parecidos a carcajadas, mezclados con alaridos de dolor. Ya estando en las faldas del cerro, ese animal dejó de seguirlos. Mi papá y sus compañeros ya no volvieron nunca más a ir a ese lugar. Un día fuimos a cazar con mi hermano y mi primo, en el campo de un pariente. Eso quedaba en Villa Mercedes, Córdoba, en Argentina. Era de noche. Estaba espléndido. Decidimos separarnos, y así pasó el rato. Cuando en eso, escuché un grito en el monte, pero yo no hice caso, ya que mis primos siempre acostumbraban a hacer eso para asustar. Pasaron unos minutos, y me di cuenta que algo se movía, así que sin pensarlo, le pegué un tiro. Sin embargo, luego de hacer eso, escuché el grito de un niño. Imagínense lo que me desesperé. En eso grité, llamando a mi hermano y a mi primo, y de lejos, ellos me silbaron, y yo les volví a silbar, pensando que eran ellos. Y en eso escuché que alguien corría hacia mí. Estaba desesperado, y me dirigí al lugar donde escuché el grito del niño. Y nunca olvidaré lo que vi cuando llegué ahí. Era un niño tan pequeño. Yo lo agarré rápido y en el desespero comencé a correr. Y en eso me aturdió un silbido que todavía lo recuerdo y me eriza la piel. Y después de escuchar eso,
Sentí una mano fuerte que me tomó por la espalda y me tiró al suelo. Y por unos breves segundos vi que estaba un hombre ahí. Yo grité con todas mis fuerzas. Y luego vi a mi hermano y a mi primo, que se asustaron mucho porque me vieron lleno de sangre y mi ropa estaba rasgada. No entendía nada y solo grité desesperado que me ayuden con el niño. ¿Qué niño?, me dijo mi hermano. Y después ya no recuerdo más, porque me desmayé de tanto miedo. Desperté en el hospital atónito, hasta que logré calmarme y contar lo que me pasó. Pero mi hermano me dijo que no había ningún niño ahí. Les dije que además de eso, vi a un hombre, el que me silbó muy fuerte y me empujó. Pero también me volvieron a decir que no había nadie. El doctor nos miró y no entendía nada. Mi hermano y mi primo me dijeron que lo mejor era que no contara nada. Con el tiempo averigüé y me contaron una historia. Me decían que ahí había un niño, a quien su papá lo mató de un tiro. Y fue precisamente por esos lugares. No sé si se trate de eso. Solo sé que esa noche quedará en mis peores recuerdos. Esto me pasó en una tarde de 1995, cuando decidí salir de cacería por primera vez con mi hijo de 9 años, llamado Luke. Decidimos subir las colinas de Missouri. Yo traté de que fuera todo un día entero. Cuando empezó a oscurecer, decidimos trazar un perímetro y poner cámaras en distintos puntos. La noche y el frío nos empezaban a cubrir, así que decidimos armar la carpa. Una vez hecho todo eso, decidimos comprobar qué captaban las cámaras. Y en eso los sensores de movimiento empezaron a encender a los pocos minutos de caer la noche. Así que nos pusimos muy alertas. Y en todo ese momento, noté que el silencio y el frío eran cada vez más fuertes. Y empecé a sentir una sensación extraña. No sabía qué era, pero comencé a asustarme, ya que los sensores seguían encendiéndose. Decidí checar el sensor más cercano, y así me fui, con mucho miedo y con mi arma en mano. Le dije a Luke que por ningún motivo se moviera del lugar y que estuviera muy alerta. El sensor que iba a revisar estaba bastante cerca, así que solo sería un momento. Caminé lentamente y con mucho temor. En eso de repente vi a una señora que estaba de espaldas. Noté que era de tez blanca y al parecer estaba descalza. Le pregunté qué hacía por esos lugares y que si estaba perdida, la podía auxiliar. Pero no hubo respuestas. Y en ese momento, mi lámpara me comenzó a fallar. Por un segundo se apagó, y cuando volvió a encenderse, vi que esa anciana ya me estaba mirando. Noté que sus ojos estaban completamente abiertos, pero tenía la boca abierta de una manera exagerada. Y ahí pude ver que no tenía dientes. Me dio tanto terror verla, que corrí hacia donde estaba mi hijo. No podía creer lo que había visto. Pero cuando comencé a correr, un pequeño ciervo se me atravesó en mi camino, y este también corría despavorido. Hice una pequeña pausa para ver al ciervo, y apunté mi lámpara para ver qué lo perseguía. Y en eso alumbré algo que parecía ser una especie de animal peludo, que iba en 4 patas. Mi miedo era inmenso, y no pensaba más que en mi hijo, así que corrí lo más fuerte que pude, pero me tropecé con una roca y caí. Gracias a Dios no solté mi lámpara, y estando tirado en el piso, me volteé tratando de ver si aún me seguían, y vi lo que parecían ser personas transparentosas que iban flotando, viniendo lentamente hacia mí.
No podía creer lo que me estaba pasando. Me levanté rápido y llegué donde pensaba que estaba mi hijo, pero él ya no se encontraba. Me desesperé y tomé una lámpara, la más grande que tenía, apuntando hacia todas partes. Y en eso vi como unos arbustos se movían. Me acerqué nervioso y vi que era mi hijo. Di gracias a Dios por haberlo encontrado. Inmediatamente lo tomé y salimos de ahí. Nos dirigimos al vehículo y salimos a toda velocidad, dejando todo atrás. Después de eso, prometí ya no volver jamás a ese lugar en las colinas de Missouri. Me llamo Francisco, soy originario de Veracruz y desde muy chico me ha gustado ir a cazar con mi padre. Siempre salíamos hacia el rancho donde mi familia vivía, muy cerca de Tuxtepec. Ahí siempre hemos cazado y nunca nos habíamos topado con nada malo, incluso sobre las advertencias de mi abuela, que decía que algún día nos iba a agarrar una bruja o un nahual. A veces llegábamos hasta las 3 de la mañana y jamás vimos algo extraño. Hasta esa noche. Aquella vez fuimos a cazar como habitualmente lo hacíamos. En eso vimos el primer conejo, a lo que mi padre le disparó y le dio. Así estuvimos hasta llegar al tercer conejo que vimos. Y este era uno grande, exageradamente grande. Tenía un pelaje negro y blanco. Mi padre cuando lo vio se emocionó por atraparlo, a lo que se preparó para dispararlo. Yo con la lámpara lo enfocaba. Y en eso le disparó y le dio en una de sus patas. Él me dijo que lo persiguiera, pero el conejo empezó a echarse a correr hacia la milpa. Así que yo comencé a correr tras él. Sin embargo, luego de unos breves minutos, escuché claramente una voz que decía: ¡Ay! ¡Maldito viejo! ¡Ya me desgraciaste! Sin embargo, yo no veía a nadie, ni siquiera al conejo. Eso me sacó de onda y le chiflé a mi padre. Cuando él llegó me regañó porque dejé escapar al conejo, pero yo le dije en voz baja: no creo que eso sea un conejo. Y en eso él empezó a quejarse y me dijo que estaba inventando estupideces y que mejor solo debía decirle que se me fue. Sin embargo, en eso empezamos a escuchar aleteos y graznidos de cuervos. Pero no solo eso, sino que también susurros. Y se los puedo asegurar que ahí donde estábamos no habían personas a los alrededores. Y fue en ese momento que mi padre, ya asustado, me dijo: ¡córrele, hijo! Esto no es nada bueno. Agarramos a los conejos que traíamos y empezamos a correr hacia donde estaba la carretera que daba al pueblo. Y cuando íbamos corriendo, en eso miramos hacia atrás y clarito vimos a un pájaro enorme que voló y se fue hacia el cerro. Cuando llegamos a la casa de mi abuela, ella se levantó y le comentamos todo lo que vimos. Lo curioso de todo esto fue que al día siguiente, un señor ya viejo del pueblo amaneció grave, puesto que le habían disparado en la pierna. Hasta el día de hoy, ese señor sigue vivo. Yo creo que él tuvo algo que ver. Luego de eso, dejamos de ir a cazar por un buen tiempo.